Buenas noches y bienvenidos a Fisiatras TV. Fisiatras TV es un programa en vivo de la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación y tenemos este programa con la intención de poder educar a nuestra comunidad sobre el rol de la fisiatría y del médico fisiatra en la función de nuestros pacientes, calidad de vida y obviamente en su propia recuperación. Y esta noche tenemos un programa bien especial porque en el mes de abril celebramos el mes de la terapia ocupacional y esta noche tenemos una serie de invitados que nos van a acompañar a entender lo que es un terapista ocupacional. Así que vamos a ver si el señor director nos trae en pantalla a nuestros invitados de esta noche. Hola. Hola, Itamar. Hola, Juanjo. Saludos. Hola, Carmen. Hola, saludos. Anet y Angélica. Bueno, Saludos pues, a todos. Hola, buenas tardes a todos y qué chévere que están aquí con nosotros. Le estaba comentando al público que en el mes de abril celebramos el mes de la terapia ocupacional. Y esta noche yo tengo el honor de estar rodeada de unos profesionales en el campo de la salud que son espectaculares y tengo que llamar colegas del Hospital de Veteranos, así que los voy presentando poquito a poco. Tengo a Itamar Méndez, que es supervisora en terapia ocupacional en veteranos. Hello. Saluditos. Juan José Ramos, él es también terapista ocupacional y practica muy particularmente el campo de la pediatría y lesiones al cordón espinal, ¿correcto? Correcto, saludos a todos. Buenas tardes. Carmen Negrón fue una partner de muchos años en el programa de rehabilitación cardíaca y esa es su área particular, rehabilitación cardíaca, ¿verdad, Carmen? Correcto. Buenas tardes. Anet Valles López, ella también es terapista ocupacional y el área de especialidad de ella es la mano. Buenas noches. Y Angélica Rodríguez Vargas. Angélica, se me fue tu área de especialidad. El área de salud mental. El área de salud mental. Pero mayor parte del tiempo en el área de salud mental o behavioral. Y es para que ustedes vean la diversidad que un terapista ocupacional puede fungir en el área funcional en tantas dimensiones. Y yo creo que esta noche agárrense bien porque vamos a aprender un montón de cosas relacionado al mundo de la terapia ocupacional, qué significa eso, de qué se trata y cómo cada uno de ellos de cierta manera puede impactar nuestras vidas en diferentes etapas, ¿verdad? De salud o disfunción. Así que voy a empezar por Itamar. Itamar, ¿qué es terapia ocupacional? ¿De qué se trata esto? Se nos congeló Itamar. Los nervios de la computadora se fueron. Pues, ¿quién nos puede hablar de terapia ocupacional? ¿Qué es terapia ocupacional? ¿Quién quiere? Bueno, pues terapia ocupacional, ¿verdad? Somos, como usted bien mencionó, estamos en diversas áreas. Podemos ejercer o especializarnos en diferentes áreas como tal, pero es una profesión que ve al paciente como un ser holístico, donde trabajamos en la rehabilitación en diferentes aspectos y estamos, ¿verdad? La mayoría de nosotros en veteranos como tal, buscamos que ese paciente pueda lograr tener calidad de vida dentro de sus condiciones, que podamos dar una rehabilitación con unas actividades quizás diferentes que otras profesiones para promover que pueda lograr sus ocupaciones, que son las actividades básicas o las actividades significativas para el ser humano, ¿verdad? Pensamos en ocupaciones como si fuera, a veces nos mencionan trabajo o el ocuparnos. Por eso, porque cuando hablamos de ocupacional no es el trabajo necesariamente, son otras cosas. Háblanos de eso. No. Ajá. Las ocupaciones son todas aquellas actividades significativas y necesarias para nosotros tener calidad de vida. Y eso va desde lo básico, que es vestirnos, bañarnos, comer, alimentarnos, la salud emocional, nuestro trabajo, nuestros roles como padres, como empleados, como familia. Incluye básicamente ver ese ser holístico y esas ocupaciones. Vamos a dar un ejemplo, un paciente con una condición ¿verdad? Cordón espinal y no puede realizar sus actividades de autocuidado, pues entonces nosotros buscamos fomentar y trabajamos para que pueda ser independiente en las actividades diarias. Qué bueno. Y entonces, como tú mencionaste, perdóname, Juan, cuéntame. Que yo creo que no importa el área que estamos trabajando, ¿verdad? El enfoque principal es que sean lo más independiente y lo más funcional posible, ¿verdad? Y como ya está diciendo la compañera,
una vez identifiquemos ese rol, ya sea un niño o estudiante, paciente con salud mental que quiere regresar, ¿verdad?, al trabajo, paciente con colon espinal, un paciente con un CVA, independientemente de esa condición que el paciente presente, una vez se hace esos cernimientos adecuados, identificamos esa misma meta, que es lo más funcional y lo más independiente posible, de acuerdo entonces lo que el paciente presente es cómo nosotros nos encaminamos y los encaminamos a ellos. Que comentaste algo que me parece bien interesante y la pregunta la iba a hacer más adelante, pero el pie forzado me lo diste ahora, que es que tenemos en común los fisiatras con los terapistas ocupacionales, y tú lo dijiste bello. Nosotros vamos todos a trabajar en pro de que el paciente alcance su máximo nivel de independencia con lo que tiene. Si es una persona sana, pues maximizar esa función en su sanidad, pero si es una persona que tiene algún tipo de impedimento, ¿cómo maximizamos y jugamos para compensar? O, ¿verdad? Sí, compensar de alguna manera para que esta persona tenga su máximo nivel de independencia y calidad de vida. Así que lo dijiste perfecto. Yo creo, ¿verdad? Para los que no conocen el campo de la fisiatría o el campo de la terapia ocupacional, tenemos ese punto en común, es función, calidad de vida, independencia máxima. Así que gracias por ese pie forzado. Quería comentar, ¿verdad? Porque ustedes, ¿verdad? Hicimos el comentario de que ustedes están en veteranos, pero en veteranos no están todos los terapistas ocupacionales. ¿Dónde nosotros conseguimos un terapista ocupacional en la comunidad? Wow. ¿En qué campos? ¿En qué lugares? Hasta en las cárceles hay terapistas ocupacionales. Ok. O escuelas, en las escuelas, en los centros de envejecientes, algunos tienen el servicio de terapia ocupacional porque creemos en la ocupación hasta el fin de nuestros días. Obviamente los centros pediátricos, ayúdenme chicos, en los centros psiquiátricos, adolescentes, es básicamente... Prácticas privadas también, ¿verdad? Ustedes a veces están estacionados solos o en grupos de práctica también. Exacto, hay veces que vamos al mismo escenario del paciente y vamos a la casa de ellos y hacemos una intervención en el mismo hogar, ¿verdad? Y es común, básicamente todas áreas. Yo creo que por lo menos en mi vida, donde más veo los terapistas ocupacionales ha sido en áreas de hospitales. Es bien esencial tener un terapista ocupacional por el tipo de patología que vemos. Y en pediatría, obviamente en la comunidad vemos mucho el uso del ocupacional en pediatría. Pero es importante que nuestro público entienda que el terapista ocupacional lo vamos a ver en diferentes campos de especialidad. Y hoy solamente tenemos como un sampling, ¿verdad? Una muestrita de todo lo que puede ser terapia ocupacional en diferentes perspectivas de la vida, porque como tú muy bien explicaste, Angélica, lo podemos ver desde salud mental hasta cosas bien físicas y palpables. Entonces, voy a aprovechar que Itamar entró para preguntarle un poco. Itamar, cuéntanos un poquito de dónde viene. Ya los muchachos nos hablaron un poco qué es la terapia ocupacional y hablamos un poquito de las diferentes áreas, pero ¿de dónde viene terapia ocupacional? ¿Cómo nace esta profesión clínica? Nace para el tiempo de 1917, ya tenemos más de 105 años de establecido. Wow. De esta necesidad, ¿verdad? De la guerra, de estas personas que veían estas personas con necesidades tanto físicas y limitaciones en el área de salud mental, y donde empezaron a reclutar estos asistentes, estos ayudantes en el proceso, ¿verdad?, de esta rehabilitación, para empezar a hacer actividades que le ayudaran a reganar las destrezas y estabilizar sus emociones y su conducta, ¿verdad? Así que viene desde el año 1917, así que tenemos ya más de 100 años de fundada. Y de maduración también, de entender el proceso, ¿verdad? De cómo ustedes contribuyen desde diferentes ángulos, porque yo recuerdo cuando yo entrené hace algunos años atrás, como que nuestra visión del terapista ocupacional era principalmente, hacían varias cosas, pero como no pensaba en terapia ocupacional y la mano, pensaba más que en la mano, entre otras cosas, ¿verdad? Y de repente a lo largo de los años uno ve, wow, cómo esto se ha diversificado en tantas dimensiones, porque como ustedes muy bien explicaron, cualquier cosa que tenga que ver con lo que es significativo en la ocupación del paciente, calidad de vida e independencia, ahí va a estar el terapeuta ocupacional. Bueno, pues tú sabes que me gustaría que entonces el público pueda entender un poquito, ¿verdad?, de lo que hace cada uno de ustedes, cómo ustedes aportan desde diferentes ángulos. Sé que nos quedamos cortos y el libro puede ser mucho más grande, pero quizás entender lo que cada uno de ustedes hace, cómo está aportando específicamente de la ventana de terapia ocupacional para cierta cosa. Voy a empezar por Carmen, que no ha tenido oportunidad de aportar.
Carmen, yo sé que tú haces rehabilitación cardíaca, y nosotros en este programa hemos hablado de rehabilitación cardíaca en el pasado, obviamente lo vemos mucho desde la parte funcional, el movimiento, el ejercicio. Y cuando nosotros establecimos el programa de rehabilitación cardíaca en veteranos, yo recuerdo cuando tú dijiste, espérate, faltamos nosotros. Y nosotros tenemos mucho que aportar. Y esta joven que está aquí, tan creativa como es, se le ocurrió que desde la ventana de un terapeuta ocupacional nosotros podíamos aportar a estimular el corazón, a subir su pulso, su demanda cardíaca, el gasto energético, desde funciones bien desde la ventana de un terapeuta ocupacional. Háblame de eso, cuéntanos, ¿qué hace un terapista ocupacional en rehabilitación cardíaca? Ok, buenas noches. Pues básicamente, ¿verdad? Para abundar, aunque salí un momento de la conexión y no pude oír todo lo que abundaron, pero sí en términos de lo que es terapia ocupacional y cómo aplica a los diferentes escenarios, ¿verdad? Primero partiendo de la premisa de que la ocupación es inherente al ser humano, ¿verdad? Y entonces en terapia ocupacional la utilizamos como medio y como fin. O sea, va a ser un medio terapéutico y a la misma vez un fin que queremos que ese paciente retorne a esas ocupaciones que son relevantes para él, ¿verdad? Y que son de su interés. Así que el programa de rehabilitación cardíaca, pues no es la excepción, ¿verdad? Porque este programa es un programa que por definición es integral, ¿verdad? Porque la literatura ha establecido las diferentes conductas de riesgo que un programa de rehabilitación cardíaca debe incluir para que el paciente se apodere, ¿verdad?, de ese manejo de esas conductas de riesgo y por lo tanto haga unos cambios en estilos de vida que redunden en una mejor calidad de vida a largo plazo. Así es que en ese sentido, como queremos ese retorno a ocupación, pues el terapista ocupacional desde la fase 1, ¿verdad? Porque este programa tiene 3 fases. En la fase 1, que el paciente todavía, ¿verdad?, está recién, en el caso de los operados de corazón abierto, que están en una fase de una movilidad limitada, el terapista ocupacional va a ayudar a ese retorno a esa ocupación primordial, que es el cuidado propio, ¿verdad? Y desde ese punto, pues tenemos diferentes intervenciones, entre ellas recomendación de equipo asistivo para facilitar esa intervención de forma segura, con menos esfuerzo, evitando fatiga, ¿verdad? Educación en técnicas de conservación de energía, mecánica corporal, ¿verdad? Para que ese retorno a esa ocupación sea adecuado y eficiente. Y luego en las fases entonces ambulatorias, que ya vamos a enfatizar más en lo que es el componente aeróbico para aumentar esa capacidad funcional y por ende una ejecución óptima, ¿verdad?, en su rutina diaria. En ese punto, pues yo decidí revisar la literatura y ver qué actividades occupation based, o sea, basada en ocupación, tuviera yo evidencia científica y que pudiera utilizar como parte de las intervenciones. Y en esa búsqueda, pues encontré una de las actividades que se ha demostrado científicamente que es efectiva para aumentar esa capacidad cardiovascular, que es el baile, ¿verdad? Y de ahí surgió entonces establecer los protocolos de intervención de baile, tanto en fase 2 como en fase 3, ¿verdad? E incluso, pues, hice un estudio, ¿verdad?, que el board de veteranos me aprobó en el 2013, que completamos el año pasado y estamos en la fase de publicación, donde pudimos demostrar nuevamente, ¿verdad?, la efectividad del baile comparada con el ejercicio tradicional, donde los resultados pues fueron, ¿verdad?, maravillosos. Esos pacientes que bailaron tuvieron igual o mejor resultado, tanto en calidad de vida, incluyendo salud mental, el componente emocional, y la capacidad funcional. Eso está espectacular, porque tú sabes, cuando el médico quiere recomendarle al paciente que empiece a hacer ejercicio, que es una modificación en su estilo de vida, no todo el mundo le gusta hacer ejercicio, no todo el mundo quiere caminar, no todo el mundo quiere nadar, no todo el mundo quiere correr una bicicleta. Y el baile, bueno, al puertorriqueño le encanta el baile, así que fue una ocupación de valor para el paciente que disfrutaba socialmente y que aumentaba la demanda cardíaca. También claro. Yo recuerdo cuando tú empezaste a hacer otras cosas que eran de interés para el paciente, carpintería, jardinería, porque parecen tonterías, pero no son tonterías. El paciente tiene que tolerar estar de pie, tiene que tolerar el movimiento de los brazos,
en contra de la resistencia, y todas son actividades que tienen un propósito, que es aumentar el gasto energético. Así que de verdad que esa creatividad tuya fue un éxito en ese momento y se probó, ¿verdad?, la importancia que tuvo para la recuperación de nuestros pacientes. Gracias por eso, Carmen. Vámonos a otro extremo. Voy para allí, para aquella esquina donde Anet, háblame de la mano. ¿De qué se trata el trabajo de un terapista ocupacional con las manos de un paciente? Bueno, ¿Qué miran? ¿Qué les preocupa? La mano implica toda esa extremidad superior, desde el hombro hasta la puntita de los dedos, ¿verdad? Nosotros buscamos función, buscamos restablecer ese uso funcional de esa extremidad. Obviamente, en mano, digo, como en todas las áreas, se trabaja directamente, ya sea con el fisiatra o con el cirujano de mano, cuando han sido pues, condiciones ya sea ortopédicas, postquirúrgicas. Entonces, vamos atemperando esa etapa en la que se encuentra el paciente, con lo que el paciente puede hacer y con lo que queremos lograr, y sobre todo con lo que el paciente quiere lograr. Que gracias a Dios, usualmente son las mismas metas, todos quieren mejorar. Y la realidad es que en terapia de mano nos enfocamos en eso, en restablecer, ¿verdad? En enseñar al paciente a que en aquellas ocasiones donde no es posible devolverle el 100% de la función, que puedan seguir siendo independientes, como bien dijeron mis compañeros, ¿verdad? Que extrañen un poquito menos esa parte. Esa función, el uso exacto que tenía esa parte, que le extrañan un poquito menos porque aprendimos a compensar. Algo que caracteriza mi área es la construcción de equipos ortóticos o férulas, como bien nos enseñaron en la escuela hace unos cuantitos años atrás. Yo hago férulas a la medida. Es un mundo maravilloso porque hay férulas para descanso, para sencillamente inmovilizar la parte, un poquito más cómodas, claro está. Están las férulas que se usan para ejercicio, están las férulas que se usan para proteger una cirugía, y las férulas que se usan para compensar por la pérdida. Por ejemplo, cuando hay daño al nervio radial, que esa muñeca quedó caída, pues yo puedo usar una extensor assist, le estabilizo la muñeca, mantengo esos deditos en extensión, y el paciente con un componente dinámico, pues le puede permitir funcionar. El mundo de la extremidad superior es bien amplio, y de hecho tan amplio es que algunas nos especializamos solamente de muñeca a dedos, otros se especializan en todo, otros en hombro, otros hacen las famosas FC evaluations, otros se especializan en edema. La realidad es que es un mundo que todos los días sigue creciendo y sigue cambiando, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo, es tener ese paciente ese uso funcional. La verdad es que uno no se da cuenta cuánto necesita de la mano hasta que algo no funciona bien. Un solo dedo que te falte, o que te duela, o que se cortó. O sea, ya la mano no funciona igual. No lo minimizamos. Y un reto, a veces, un reto gigantesco, que yo de verdad me quito el sombrero, un reto gigantesco que muchas veces ustedes tienen es enseñar al paciente a cambiar dominancia para el lado contrario. Porque puede ser que entonces esa mano no tiene alternativas de ganar esta función, y tienes que irte a cambiar dominancia para un lado que nunca fue el dominante. Eso sí que está difícil. Se requiere... Y el desarrollo es más retante. Pues porque si nos damos en esos primeros años de vida, como bien trabaja Juanjo con los pediátricos, pues es más, pero según nos vamos acercando a las etapas de envejecimiento, pues es más difícil, pero aún así, con esfuerzo y tesón, absolutamente lo logran. Es compromiso de ambas partes. Sí. Yo pienso, tú sabes, que el tener un terapista ocupacional que sepa trabajar férulas, de verdad que eso es una bendición, porque uno ve muchas férulas en la farmacia, o a veces construidas, ¿verdad?, en algún lugar. Y para mí que nunca es igual cuando lo hace el ocupacional, tú sabes, es un arte. Yo recuerdo muchos años atrás, inclusive las férulas para quemado, las férulas cuando los tendones se iban, que tenías que usar asistencia con las gomitas, con las presiones, con las bandas de libra. Esto es un libro. Una escuela aparte. Es una escuela aparte. Amenazante, perdón. Y es importante, aprovechando ¿verdad?, que estamos educando, porque he visto muchas personas que hacen férulas, pero recuerden que el paciente, ¿verdad?, la persona que tú utilizas la férula está en crecimiento, está en cambio, cambian los roles, y esta férula hay veces que hay que ajustarla, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Como dice Anet, hacemos una férula a medida
espectacular, pero tenemos que ver qué ajustes van de acuerdo a la transición del individuo, ¿verdad? Porque si es un niño, el niño va a crecer. Sí. Y he visto férulas que están causando puntos de presión en niños y es que pues, no le han dado una cita previa para hacer esas alteraciones necesarias. So, es bien importante que todo, ¿verdad? Todo médico ¿verdad? O clínico que prescribe una férula o haga una férula, que esté bien pendiente a todas esas etapas que se pueden, ¿verdad? Presentar en el individuo. Ese seguimiento es imprescindible hasta el final del día, que ya no tienes que usarla más. Nosotros somos bien específicos cuándo te la puedes ya quitar. Por ejemplo, si es un trigger finger, a las 6 semanas se remueve. Una férula no debe apretar, no debe guayar, no debe provocar un hinchazón ni un dolor que no pueda resistir. Esa es como mi cancioncita. Comunícate con nosotros, déjala de usar para entonces hacer los ajustes. Pero es cierto, hay pacientes que se nos desaparecen y es bien peligroso usar un equipo que ni te toca usarlo. A veces nos prestamos cosas de personas que usan, sí, absolutamente. No, como los medicamentos. Y es bien, ¿sabes? Usar algo a tu mano, no es por eso, de hecho, dependemos del referido médico, porque es una responsabilidad seria cuando tú pones un equipo. Yo no le pongo equipo. Otra cosa bien importante, si sus capacidades cognitivas están bien limitadas, ojo, hay veces que no debemos poner un equipo porque no va a tener la capacidad de evaluar cómo está esa piel, cuándo se la quita, cuándo hace ejercicios y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Hay muchas cosas que se tienen que considerar poner un equipo ortótico. Sí, me gusta mucho que ustedes enfaticen esa responsabilidad. Yo le digo mucho eso a nuestros residentes, a nuestros estudiantes, y también se lo digo a los pacientes cuando prescribo equipo ortótico, la responsabilidad que yo tengo de mirar cómo ese equipo terminó fiteado para el paciente, ¿verdad? Porque es como yo digo, es como dar un antibiótico. Si yo lo doy, soy responsable de mirar lo que pasa, y si doy una férula, soy responsable de ver cómo quedó ajustada y si funcionó o no. Y a veces uno, ¿verdad? Uno se cruza en la comunidad cosas que no están a la altura de cómo uno le enseñan, ¿verdad? Que es esa responsabilidad de prescribir un equipo y darle seguimiento. Y de nuevo también de trabajar en equipo también, ¿verdad? Porque yo no construyo férula, yo se lo refiero a alguien que lo va a hacer para mí o para mi paciente. Y yo pienso que la importancia también de nosotros colaborar, de poder colaborar en ese proceso de hacer el ajuste, pero también de observar las preocupaciones cuando hacemos equipo, porque como dijiste, Juanjo, el paciente cambió, el paciente creció, el paciente le apretó demasiado la piel, entonces cómo trabajamos juntos para responsablemente cuidar la prescripción que hicimos. Así que me encanta ese comentario. Vamos a movernos entonces a Juanjo, porque yo sé que tú estás en dos mundos bien distintos. Estás en adultos, spinal cord, y estás en pediatría. ¿De qué quieres hablar? Cuéntanos un poco de lo que tú haces. Hablo rapidito de las dos. Mira, en spinal cord, ¿verdad? Cuando un individuo tiene una lesión a la médula espinal, probablemente termine en una silla de ruedas, ¿verdad? Para movilizarse. Así que es bien importante, ¿verdad? Y satisfactorio el poder configurar una silla de ruedas hecha a la medida de ese individuo, que sea ultra liviana, que le facilite la propulsión, que le facilite tanto al individuo como al cuidador ese manejo, porque de lo contrario no vamos a lograr lo que ya hemos repetido, esa independencia, ¿verdad? Ese envolvimiento en sus ocupaciones y en sus actividades diarias. Así que tenemos que ser bien meticulosos a la hora de prescribir una silla de ruedas, conocer, ¿verdad?, lo que el sistema nos provee, porque está en nosotros, ya sea a nivel privado, ¿verdad?, para los planes médicos, tener una muy buena justificación para que ese individuo pueda tener esa silla que le beneficie tanto, ya sea motorizada, ya sea manual, ultraliviana, pero si el fin es esa independencia y ese envolvimiento en sus roles y en sus ocupaciones, es bien importante establecer esa justificación, establecer ese discernimiento principal. Y claro está, de acuerdo al nivel, la localización y extensión del daño es lo que vamos a nosotros ¿verdad? El individuo va a presentar y nosotros evaluar. Así que muchas veces nos vamos, como mencionaron ahorita, a una estrategia compensatoria con el uso de equipos asistivos, ¿verdad? Existen montones de equipos asistivos, desde bajo costo hasta costos altos, y lo mismo, es importante saber esa justificación, esa coordinación con el médico, ¿verdad? Para identificar hacia dónde lo queremos llevar y cómo va, cuál es esa prognosis del individuo, para entonces ir trabajando ese método compensatorio. En el área de pediatría, ¿verdad? Es bien gratificante ver ese progreso del niño, ¿verdad? Cómo el niño va mejorando,
y que lo mismo, ¿verdad? Es algo en conjunto con los compañeros patólogos, psicólogos, pero es un rol diferente, ¿verdad? Es un rol donde rol de ir a la escuela, es un rol de juego, y nosotros, ¿verdad? Como decía Carmen ahorita, necesitamos esa creatividad para tirarnos en el piso con ellos, y jugarlos y moverlos y llevarlos hacia donde nosotros queremos, ¿verdad? Y llamar la atención de ellos para que cooperen por donde tú los quieres llevar. Eso es un don también. Independientemente, ¿verdad? Que sea algo sencillo, pero nosotros identificamos que, mira, de esta forma es que yo puedo llamar esa atención del niño, y pues, a lo mejor a mí en la tarde me duele la espalda y me duele hasta el pelo, pero logré lo que quería con él. Y es bien gratificante, ¿verdad? Ver. Yo tengo una imagen de un paciente mío, ¿verdad? Donde en menos de un año yo le di la misma intervención, la misma terapia, y vi una diferencia tan marcada que yo guardo esa imagen, le tomé fotos y guardé la imagen porque es algo bien impresionante. Y en fin, ¿verdad? Nos llena, porque esa es nuestra meta, nuestro propósito, para eso estamos ahí, ¿verdad? Para que ellos sean funcionales en cada etapa de desarrollo donde ellos se encuentren, ¿verdad? Y que al nosotros identificar esos roles importantes, poder llevarlos, ¿verdad? Llevarlos de la mano, nosotros, ¿verdad? Usar ese uso terapéutico del yo, nosotros como un ente, ¿verdad? Para transformarlo, para llevarlo, para ganar ese potencial máximo, que independiente del área donde yo esté trabajando, esa es mi meta, ¿verdad? Que ellos lleguen a ese nivel máximo, aunque me duela las extrañas después. Sí, y yo creo que, yendo un poquito a lo que Angélica nos comentaba en la introducción ahorita, ¿verdad? Cómo cada una de esas cosas que ustedes tuvieron que hacer requirió un abordaje muy particular, no hay cosas genéricas, son abordajes muy particulares para atender esa patología específica. En el caso de Carmen, fisiología; en el caso de Annette, mucha anatomía; en el caso de pediatría, el neurodesarrollo. O sea, cómo cada área demanda una conciencia sobre cuáles son las estructuras neurológicas o ortopédicas o anatómicas que vas a utilizar para ganar oportunidad para llegar al paciente. Así que tengo súper curiosidad de escuchar de Angélica, ¿verdad? Porque Angélica, como terapista ocupacional, está en un área que es bien demandante, obviamente, es trabajar con estos pacientes que tienen lesiones de salud mental, y así que además de añadirle un componente físico que todos ustedes ven, porque ven el niño hipotónico, el paciente que se cansa, la mano que no se mueve, Angélica tiene que trabajar con un componente que no necesariamente, o sea, ese componente que no puede palpar, tiene una relación con el cuerpo que sí ella ve. Así que háblanos de tu experiencia en salud mental y que nosotros podamos aprender qué hace un terapista ocupacional en salud mental. Cuéntanos. Claro, yo creo que nuestra profesión es una muy hermosa, porque como mencionó, ¿verdad? Va a todas las áreas, y el área de salud mental es una muy importante porque nuestra mente es bien poderosa, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros trabajamos en esta área en nuestro diario, pero sí en esta área en particular se ve al ser humano holísticamente, pero sí, como bien decíamos, es centralizado en ese paciente, es bien particular a sus necesidades, a que él es significativo. Así que en el área de salud mental enfocamos mucho el tiempo del uso libre, ¿verdad? El uso del tiempo libre, porque nuestro tiempo libre es bien importante en que yo lo invierto, el manejo de emociones, qué técnicas yo puedo utilizar para manejar mis emociones, para manejar el dolor, cómo yo adapto porque tengo una condición que estoy frustrado, que me afecta y que pienso que ya no vale la pena porque ya no la puedo hacer como yo la hacía. Y entonces tenemos que ir un poquito más allá, dar modificaciones, adaptaciones, equipos que tú puedas utilizar para que seas independiente, para que hagas aquello que te guste. Y es bien gratificante tú poder ver a estas personas que viven muchas situaciones, más nuestra, ¿verdad?, población también de veteranos, que tienen muchas condiciones, cómo entonces pueden regresar, reintegrarse a la comunidad, poder acoplarse y hacer, ¿verdad?, un engagement en su rehabilitación física también, porque si yo emocionalmente no me siento bien, me va a afectar todo lo demás. Así que pues trabajamos mucho con técnicas que se dan compensatorias, charlas educativas,
utilizamos la actividad manual con un fin terapéutico, y en una actividad manual tú puedes trabajar tantas cosas. Danos desde un la ejemplo. Concentración. Danos alguna actividad manual que tú utilizas. Ok, puede ser una persona con una condición física, con una condición de mano, o con una condición crónica de dolor, que hacía mucho tiempo que no hacía actividades de ocio. Le das una actividad de madera, le das una actividad de repujado en metal, de macramé. ¿Qué puede hacer, verdad? Empieza a involucrarse y tú le preguntas y te dice, wow, yo de repente me olvidé del dolor. ¿Por qué? Porque estoy trabajando mi atención, mi concentración enfocada en algo, pude terminarlo, es gratificante el resultado que obtengo, trabajé el movimiento de las manos. Así que utilizamos también actividades de jardinería, de cocina, involucramos muchas actividades que lleven a la motivación, ¿verdad? Que podamos lograr y que sean significativas para el paciente. Por eso esa evaluación en terapia ocupacional es bien particular, porque vemos qué es importante, qué es lo que le toca, qué es lo que le es significativo, y eso lo utilizamos para que pueda lograr independencia. Y tú ves cómo cuando una vez tú trabajas esto que está aquí, ¿verdad? Nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo yo me puedo sentir mejor físicamente con el dolor, con mi condición, con mi familia. Así que de verdad que es un área que involucra muchas cosas, pero es muy especial. Gracias, Angélica. Y Tamar, te quería preguntar, ¿verdad? Porque nosotros en el mundo de la rehabilitación siempre pensamos que el paciente es nuestro centro, ¿verdad? Pero el paciente no existe en un vacío. Ese entorno familiar, su grupo de apoyo suele ser un componente importante para la recuperación de nuestros pacientes. ¿Cómo ustedes incorporan la familia en el proceso de recuperación de nuestros pacientes en el campo de ustedes? Sí, eso es parte de nuestro dominio, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos los contextos. El paciente, ¿verdad? Como ya mencionaba Angélica, lo vemos como un todo, es un ser holístico. Por lo tanto, dentro de las ocupaciones se involucran en nuestras actividades instrumentales, el cuidado de los niños, cómo yo hago las actividades del hogar, pagar las facturas, las deudas, pues el familiar se involucra, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente acepte también es importante. Claro. Dándole más, ¿verdad? Educación. ¿Qué puede hacer el paciente? ¿Qué es lo que vamos a esperar de él? ¿Cuál es la condición? Y lo involucramos en todo el proceso según el paciente acepte esa educación porque muchos llegan con miedo y podemos ver al paciente inicialmente que quiere estar solo porque sienten vergüenza o tienen dolor o sienten frustración por lo que están pasando y, ¿verdad? Muchos de los varones pues, pudiera decir, pues no puedo hacer los roles que hacía diariamente y se le hace un poco difícil, pero una vez aceptan eso y nos dejan involucrar a la familia, los cambios son significativos y son mayores y podemos avanzar y podemos ayudarlos y orientar a la familia cómo promover esas mismas actividades en el hogar, cómo darle este programa de ejercicios, cómo hacer un programa cognitivo, por ejemplo, claro. Cómo poder facilitar, mira, pues al paciente se le olvidan muchas las cosas, vamos a ponerle una agenda, vamos a hacer una lista de tareas en la nevera, en sitios donde la persona esté frecuentemente. Yo he tenido casos que he involucrado hasta los hijos. Sí. Tenía un paciente que pues siempre me recuerdo que tenía, ¿verdad? Siempre vino con su esposa y era un paciente que cuando yo lo evalué aún estaba trabajando. El trabajar le motivaba a mantenerse más alerta. Una vez, ¿verdad? Tuvo que retirarse de su trabajo, cognitivamente declinó, pero su familia siempre estuvo involucrado, incluso su hija de síndrome Down estaba involucrada y ella escuchaba y captaba todo lo que yo le daba en las recomendaciones. Y al sol de hoy todavía si hablas con ella te lo va a decir y no solo el aspecto de que escríbelo en la agenda y le decía cosas como las que yo le contaba y cuando ella veía que él perdía un poco el control de sus emociones, ella le decía cálmate, siéntate y le daba la instrucción y él creaba un aware tan grande porque decía cómo de tal manera ella aprendió a hacer esto, de ayudarme y tenía ese apoyo familiar de todos lados. Así que todos podemos ayudar en ese proceso de rehabilitación.
Yo creo que nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que en el campo de la rehabilitación, como ustedes muy bien explicaban, como la meta es poder devolver al paciente a su capacidad máxima funcional, envolver a su entorno se vuelve súper importante y su familia es parte de ese entorno que lo ayuda a enfocarse, ¿verdad? En lo que queremos lograr para el paciente. Les pregunto, ¿verdad? Estamos en el mes de la terapia ocupacional. Creo que hemos aprendido bastante de lo que hace un terapista ocupacional, los diferentes roles que pueden tener. Profesionalmente, ¿qué retos ustedes tienen? ¿Qué retos profesionales encuentra la profesión en Puerto Rico hoy día o a nivel de los Estados Unidos? ¿Hay algo con lo que ustedes están trabajando? Yo pudiera comenzar, ¿verdad? Y yo sé que cada uno va a tener una aportación. Yo pudiera comenzar diciendo que todavía aquí, por lo menos en Puerto Rico, es el conocimiento que tienen de lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Y va en todas las esferas, tanto a niveles escolares, a nivel médico, ¿verdad? No, cuando tú vas a una oficina usualmente de fisiatra, pues tú encuentras más que la relación está en el terapista físico. Y no necesariamente en todas las oficinas de fisiatría nos consultan a nosotros viendo, ¿verdad?, el potencial que tenemos de ayudar en ese proceso de rehabilitación del paciente. Uh-huh. Y otro aspecto es que nos enlaza, como somos holísticos, nos confunden con muchas profesiones, ¿verdad? Tenemos un poco de psicología, tenemos un poco de terapia recreativa, tenemos un poco de enfermería, y esos roles se confunden fácilmente. Por lo tanto, el conocimiento en lo que nosotros hacemos y cómo impactamos las vidas, pues creo que es un reto que tenemos grandemente y más aún en Puerto Rico. Sí, yo pienso que eso es otra cosa que tenemos en común con los fisiatras. Yo creo que nosotros también tenemos un overlap con muchas subespecialidades clínicas. Tenemos un overlap con neurología, con el reumatólogo, con el ortopeda. Y a veces es bien frustrante que la gente no entiende de qué se trata el trabajo del fisiatra. Así que yo creo que ahí compartimos otra cosa más. Por eso tenemos Fisiatras TV, ¿verdad? La intención es poder educar a nuestra comunidad de las múltiples caras y las diferentes avenidas por donde nosotros podemos ayudar a que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. ¿Algún otro reto? Yo creo que en la misma línea de lo que Itamar establece, va el problema que tenemos. Obviamente en veteranos no tenemos esa situación por ser un sistema cerrado donde le damos servicio garantizado a nuestros veteranos, pero cuando hablamos de planes médicos en el área privada, es una gran dificultad la cobertura de los servicios de terapia ocupacional. Muy pocos planes médicos han tenido la visión de cubrirte una evaluación de terapia ocupacional. ¿Qué significa? Que al cliente le queda eso, pagarlo de su propio bolsillo. Y es bien cuesta arriba. Bien cuesta arriba. Entonces, esa parte de yo entiendo que a la medida que aumente la conciencia sobre la injerencia de nuestra profesión en la rehabilitación, en la vida de los pacientes, tanto desde los pediátricos, los pacientes con condiciones psiquiátricas y obviamente físicas, pues, claro, a la medida que aumente ese awareness, pues los planes médicos vamos a tener un peso mayor en los planes médicos, así que hay que seguir abogando, haciendo advocacy por nuestra profesión. Gracias, Anet. Sí, yo pienso que, y cuando venimos, si nos moviéramos en general, el mundo de la rehabilitación es así, casi en general, para todo lo que practicamos en el mundo de la rehabilitación. Tú sabes que yo, mientras entrenaba, hay algunas personas que como no conocen lo que uno hace, no cuentan contigo tanto como parte del equipo clínico hasta que algo malo pasa. Y hasta cuando algo malo pasa, que pierdes función, entonces se acuerdan que el fisiatra existe. Y yo, aquí estoy. Así que yo creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad de continuar educando no solo a la comunidad, sino también a la comunidad profesional clínica, de los roles de nosotros como individuos, pero también del mundo de la rehabilitación, que no valoramos apropiadamente la energía y el esfuerzo. Como decía Juanjo, yo salgo a explotar al final del día, pero lo logré. Y es porque estamos realmente bien enfocados en trabajar un plan que nos ayude a que este paciente gane, ¿verdad?, una independencia funcional. Y eso no ocurre con 2 visitas, eso no ocurre con qué lindo te ves hoy. Toma tiempo. Y como ustedes decían, si los planes no los cubren, pues se hace más difícil esa la longitud, ¿verdad?, del cuidado que le tenemos que ofrecer al paciente para lograr los resultados que queremos. Así que me parece que tenemos otra cosa en común con ustedes.
Carmen, doctora, sí. No es el hecho que conozcan que es terapia ocupacional, sino hacia dónde podemos llevarnos nosotros, ¿verdad? Hacia dónde, todo lo que podemos alcanzar, ¿verdad? Porque muchos vienen, sí, yo sé lo que es terapia ocupacional, pero no saben el rango y la magnitud que nosotros podemos llevar a ese individuo, ¿verdad? Claro. Ese es el hincapié que hay que hacer en esa educación. Sí, lo que iba a añadir es en términos del conocimiento de la profesión, que esto está a todos los niveles, porque aquí en Puerto Rico, pues nosotros trabajamos en setting, ¿verdad? De hospital principalmente, bajo el referido del fisiatra y la prescripción, en este caso más bien referido, y entonces si el fisiatra no conoce hasta qué punto nosotros podemos ayudar a ese paciente, pues no nos va a hacer a lo mejor el referido correcto, ¿verdad? Y a fin de cuentas el que se afecta es el paciente, ¿verdad? Y entonces por otro lado también quería añadir en términos de Puerto Rico, no tanto a nivel de nosotros de veteranos, pero a nivel estatal, la remuneración de los terapistas y asistentes de terapia ocupacional también es otro issue, ¿verdad? Que entiendo yo que se puede mejorar porque entiendo que estamos por debajo, ¿verdad? A nivel estatal de lo que debiera ser. Sí, la verdad es que son muchos los retos profesionales que muchos campos clínicos tienen todavía en el siglo XXI y demanda de todos nosotros asumir unos roles de portavocía, de ser advocacy, de hacer portavocía de justicia profesional y de educar sobre todo la contribución que nosotros hacemos a la salud integral de nuestros pacientes. Así que hay mucho camino para recorrer y muchos programas más que grabar y muchas más sesiones educativas que tenemos que seguir compartiendo con nuestra comunidad. Pues nada, yo quería darle las gracias por habernos regalado a nuestro país en el día de hoy este ratito de compartir con nosotros lo que es terapia ocupacional y su rol en el campo de la rehabilitación. Felicitarlo en su mes y darle las gracias por todo lo que ustedes hacen. Yo me siento súper honrada de poder trabajar con muchos de ustedes en el área de pediatría y en el área de adultos, y la realidad es que me costaría mucho mirar para atrás y pensar cómo lo hubiera logrado sin tener uno de ustedes a mi lado. Así que gracias por lo que hacen por nuestros pacientes y por su salud todos los días. Así que muchas gracias y muchas felicidades en el mes de la terapia ocupacional. Gracias. Buenas noches. Y gracias por la oportunidad para poder educar y poder, ¿verdad?, enseñar un poquito de lo que somos. Gracias. Gracias. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Pues entonces, nada, cerramos el programa de hoy, Fisiatras TV. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Acuérdense que Fisiatras TV es un programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación, con la intención de educar a nuestra comunidad sobre el campo de la rehabilitación y sobre todo el mundo de la fisiatría. Queremos invitarlos a que nos sigan a través de los medios sociales. Tenemos convención en junio. Para los que no se han apuntado todavía, recuerden que nos pueden, a través de la página de Facebook, pueden conseguir alcanzar y registrarse a nuestra convención. Y que ya no solamente estamos en Facebook y en Instagram, sino que también ya estamos en YouTube, en donde nos puedes ver. Los programas los estamos subiendo grabados para que si no los pudiste ver por Facebook o no tienes esa plataforma, lo puedas ver entonces por YouTube. Así que buenas noches a todos, felicidades a nuestros colegas y compañeros de terapia ocupacional y nos veremos en nuestro próximo programa de Fisiatras TV. Buenas noches a todos. Buenas noches.